Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50 y también conectados, no solo por la radio, sino también a través de las redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp que es exclusivo para ustedes, para que escriban, que es 6585-5580. Vamos a hablar hoy sobre La Última Cena, la obra de Leonardo, ¿no? Ya se ha dicho en el programa muchas veces que las obras de Leonardo da Vinci han estado perseguidas por la mala suerte y muchas de ellas ya no existen. Contaremos algunos asuntos en relación a La Última Cena. Cuando Leonardo pintaba La Última Cena, lo visitaban espectadores que se sentaban en silencio a ver cómo trabajaba. La creación artística se convertía en ocasiones en un acontecimiento público. Según el relato de un sacerdote, Leonardo solía ir a primera hora de la mañana, se subía al andamio y después, desde el amanecer hasta la puesta del sol, se quedaba con el pincel en la mano, olvidándose muchas veces de comer y beber sin dejar de pintar. Otros días, sin embargo, no hacía nada. Se pasaba 1 o 2 horas simplemente contemplando la obra, reflexionando, examinando y juzgando las figuras que había creado. Y por último, había días en los que se combinaba su personalidad obsesiva con su tendencia a postergarlo todo. Y entonces, en un arrebato de la más absoluta pereza y en ropa de cama, de pronto se dirigía al convento a mediodía y, subido al andamio, agarraba el pincel, daba 1 o 2 pinceladas a una de las figuras y después se las tomaba. Los extravagantes hábitos de trabajo de Leonardo fascinaban al público, pero acabaron inquietando a Ludovico Sforza, que bien sabemos era el duque de Milán, que había encargado el trabajo. Era el año 1494. Ludovico, como todo un príncipe, se propuso ganar prestigio de un modo tradicional mediante el mecenazgo artístico y las obras públicas. También quería crear un panteón para él y su familia, y para ello eligió un pequeño pero elegante convento con su correspondiente iglesia, situado en el centro de Milán, Santa María delle Grazie, e hizo que un amigo de Leonardo, Donato Bramante, lo reconstruyera. Para la pared norte del nuevo comedor de los frailes o refectorio, encargó a Leonardo que pintara una última cena, o sea, una de las escenas más populares del arte religioso. Es el momento, bien sabemos, en que se representan las reacciones justo después de que Jesús dijera a sus apóstoles reunidos: yo os aseguro que uno de vosotros me traicionará. ¡Pum! En ese momento va la foto de La Última Cena, ¿no es cierto? Al prior del convento no le gustaba cómo trabajaba Leonardo y se quejó a Ludovico. Hubiera deseado que jamás abandonara el pincel, tal como no descansaban los que cavaban la tierra de la huerta, escribió Vasari. Vasari es el biógrafo de todos los artistas de aquel siglo, ¿no? Y del siguiente. Bueno, el prior no entendía los momentos de reflexión del artista. Cuando el duque Sforza mandó a llamar a Leonardo, terminaron conversando sobre el acontecer creador. Leonardo le dijo a Ludovico que a veces se debe ir despacio, detenerse e incluso retrasarse. Pero también le dijo, enojado, que le quedaban 2 cabezas por pintar, la de Cristo y la de Judas. Sí. Como le costaba encontrar un modelo para Judas, dijo que usaría la imagen del prior, del tipo que le tenía bronca, si éste insistía en molestarlo. Y dice Vasari en su biografía: el duque se divirtió enormemente y declaró riendo que tenía mucha razón. Entonces el pobre prior, lleno de vergüenza, se dedicó a premiar a los jardineros y dejó en paz a Leonardo. Pero pasó un tiempito y Ludovico empezó a impacientarse. Y eso sucedió en especial después de que su esposa Beatriz
muriera a principios de 1497, a los 22 años. Y bueno, se puso de mal carácter Ludovico. Aunque había tenido varias amantes, el duque estaba desolado. Y Beatriz era joven, pero solía aconsejarlo. Bueno, esta mujer fue a su marido, ¿no? A Ludovico Sforza. La mujer fue enterrada en Santa María delle Grazie y el duque comenzó a cenar una vez a la semana en ese mismo refectorio para estar cerca de ella de algún modo. Y entonces vio cómo Leonardo iba despacito, ¿no? En junio de 1497 dio instrucciones a su secretario de que instara a Leonardo el Florentino a que terminara el trabajo en el refectorio. Leonardo, medio apretado, ahí lo terminó. Algunos dicen que lo dio por terminado Ludovico y que Leonardo, eterno insatisfecho, declaró que debía seguir trabajando, pero bueno, no hubo caso. Pero es lindo saber que Leonardo estaba interesadísimo en teatro. Era el encargado de espectáculos en la corte de Ludovico y quiso escenificar un drama como si estuviera coreografiando una representación teatral. El principal método de Leonardo para mostrar los deseos o intenciones del espíritu consistía en utilizar los gestos. Leonardo dejó constancia en sus cuadernos de una gran variedad de gestos. Tenemos su descripción de cómo retratar a alguien que expone un argumento. Un tipo que está exponiendo un argumento dice, sí. El hablante tiene que tomar con los dedos de la mano derecha un dedo de la izquierda, doblando los dos menores y con el rostro prontamente vuelto hacia el pueblo y la boca entreabierta, parezca como hablar. Claro, claro. Si está sentado, que parezca como levantarse un poco y adelantar la cabeza. Si está de pie, que su pecho y su cabeza se inclinen levemente hacia el pueblo. Extraordinario, ¿no? Al pueblo, hay que representarlo en silencio y atento, escrutando todos el rostro del orador con gesto de admiración. Hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado, pero esto es una pintura más que una coreografía, ¿no? Sí, sí. Pero hay que procurar que la boca de algún anciano maravillado por las sentencias que escucha se pliegue hacia abajo en las comisuras y arrugue sus mejillas y que sus cejas arqueadas y juntas colmen de pliegues la frente. En uno de esos cuadernos de bolsillo que llevaba mientras paseaba por la ciudad, Leonardo anotaba minuciosamente la descripción de un grupo de personas en una mesa haciendo gestos mientras hablaban. Eran anotaciones, ponele, otro entrelazando los dedos se vuelve fruncido el ceño a su compañero. Otro con las manos abiertas y sus palmas al descubierto levanta los hombros hacia las orejas, la boca insinuando un gesto de asombro. Bueno, parecen acotaciones escénicas, yo creo que no, pero en fin, de algún modo lo era. A la última cena le fue muy mal. Cuando Leonardo pintaba al óleo, aplicaba una pincelada o dos, la retocaba, meditaba un rato y después agregaba algunas capas más hasta que el resultado parecía perfecto. Eso le permitía mostrar gradaciones sutiles en las sombras y difuminar los contornos de los objetos. En ocasiones esperaba horas o días enteros antes de añadir con suma delicadeza más capas finas y nuevos retoques. Este proceso lento era un lujo que los pintores de frescos no podían permitirse, ya que en esta técnica la pintura se aplica sobre yeso húmedo para fijarla sobre la pared. En cuanto se pone el yeso en un trozo de la pared, bueno, hay que pintarlo en un solo día antes que se seque y no se puede retocar con facilidad. Verrocchio, su maestro, el maestro de Leonardo, digo, que no pintó frescos, nunca enseñó
esa técnica a sus discípulos. Además, el método era incompatible por completo con el modo pausado de trabajar de Leonardo, quien decidió pintar sobre la pared de yeso seco. Leonardo terminó el mural en 1498 y el duque lo recompensó con un viñedo que tuvo durante el resto de su vida. Sin embargo, al cabo de apenas 20 años, la pintura comenzó a escamarse. La técnica experimental de Leonardo había sido un fracaso. Cuando Vasari publicó su biografía de Leonardo en 1550, informó que la pintura se encontraba arruinada. En 1652, la pintura se hallaba tan borrosa que los frailes no tuvieron ningún inconveniente en abrir una puerta en la pared que le cortó los pies a Jesús, que quizá los tenía cruzados como para prefigurar la crucifixión. A lo largo del tiempo se hicieron 6 intentos importantes de restaurar la pintura. El primero en 1726, un restaurador utilizó óleo para rellenar las zonas en donde faltaba pintura y luego añadió una capa de barniz a la parte superior. 50 años después, otro restaurador eliminó todo lo que había hecho el anterior y empezó a pintar los rostros por su cuenta. No. Una protesta pública lo obligó a detenerse cuando le quedaban 3 apóstoles nada más para concluir. Durante la Revolución Francesa, las fuerzas anticlericales arañaron los ojos de los apóstoles y luego el refectorio se usó como prisión. Un restaurador posterior intentó arrancar la pintura de la pared. Los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron el refectorio, pero el mural se encontraba protegido con sacos de arena. La última restauración se inició en 1978 y duró 21 años. La restauradora jefe fue Pinin Brambilla Barquilón. Y ahí está, y es la obra que conocemos. A modo de anexo, digamos que Goethe visitó el lugar en 1788 y escribió: al fondo de la sala estaba la mesa del prior y a ambos lados las de los restantes monjes. De repente, cuando al entrar uno se daba la vuelta, veía pintada en la cuarta pared y encima de las puertas la cuarta mesa con Jesús y los apóstoles sentados a ella, como si fueran un grupo más de la reunión. La hora de comer, cuando las mesas del prior y de Cristo se encontraban frente a frente, tuvo que ser una escena digna de verse. Bueno, eso escribe Goethe. Hace muchísimos años, en 1994 hicimos una charla dedicada a la Gioconda. La última cena fue efectivamente una obra dedicada a un lugar donde se morfaba, ¿no? Y que dijimos aquel día, y que no podría tener un buen destino allí. El lugar daba una cocina, el calor y el frío destruían la obra. Pero también dijimos que no está mal que se pierdan las obras de un artista. Recordamos quizá otras obras de Leonardo, la batalla de Anghiari, bueno, en fin. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, decíamos. Y uno tiene la esperanza de que, aunque perdidas, las mejores obras, las de más maravillosa belleza, supieron existir. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar, no está mal pensar en un arte ruinoso, y mejor aún en un arte que nace ruinoso, en un artista que presenta vestigios, retazos, parcialidades. En realidad es probable que el arte no sea otra cosa que precisamente esto: vestigios, retazos, porciones, cachitos, y encima perecederos. Vamos a escuchar, en homenaje a Leonardo, Si yo nací de su pincel, un tanguito que canta Carina Biorlegui y yo aparezco ahí haciendo alguna voz.